gracias a Dios que nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de tener un tiempo. ¿Lo están pasando bien aquí o están pasando mal? ¿Están sufriendo ahí? No están sufriendo, están pasando bien. ¿Saben? Las personas siempre queremos pasarlo bien. Y gracias a Dios por esas memorias que tenemos de momentos que hemos pasado bien. Si ustedes se ponen a pensar, ¿hay algún ser querido involucrado con alguno de los recuerdos de momentos que ustedes han pasado bien? Y ustedes saben que esta cuestión de la búsqueda del bienestar está como impresa en todo nuestro ser. Inclusive, le vamos a dar una lección de cívica americana aquí. En la Constitución de los Estados Unidos está contemplado que el ser humano tiene que tener libertad para la búsqueda de la felicidad. ¿Saben que la Constitución americana dice eso, verdad? The pursuit of happiness, sí. Qué calidad de esta congregación aquí, que yo digo las cosas y enseguida me tienen la respuesta en inglés, ¿sí? Pero sí, esta cuestión del bienestar es natural a nosotros. Procuramos estar bien. Yo ya los conozco, hermano. Hoy es domingo, ustedes van a comer después del servicio y después, si hacen como yo pongo un juego de algo en la pantalla y luego la pantalla me mira a mí, porque caigo en el sillón y ahí quedo. Ese es mi sentido de bienestar a veces de los domingos por la tarde, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿qué es lo que hace falta, hermano, para que nosotros nos sintamos bien? Muchas veces nuestras preguntas y nuestras respuestas tienen que ver justamente con eso, con lo que hace falta para sentirnos bien. Hermanos, si yo aquí en el servicio les regalo $100,000, todos salimos con una sonrisa, ¿verdad? Ajá. Hermana Natalia es así. Sí. Y uno se pone a pensar, ¿y qué me puedo comprar? ¿Y a dónde puedo viajar? Y todas esas cosas, ¿verdad? Es por eso que a veces nos vemos involucrados con un afán exagerado en el dinero, porque lo involucramos con ese bienestar que nosotros quisiéramos. Ahora, el bienestar nuestro no tiene que ver solamente con dinero. Y es más, no tiene que ver solamente con cosas materiales. Hoy yo quiero que tratemos de considerar algo que es esencial para nuestro bienestar y que a veces no lo decimos, pero que está absolutamente presente en la revelación de Dios, en lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, presten atención, porque esto de lo que vamos a hablar es esencial para nuestro bienestar. Hay veces que podemos tener todo el dinero del mundo, puede aparentemente estar todo bien, pero si este factor del que vamos a hablar no está bien en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a estar padeciendo miseria espiritual. Entonces, por eso es que quiero compartir con ustedes, si me acompañan, lo pueden hacer con sus Biblias o lo pueden hacer acompañando la pantalla. Lo que voy a estar leyendo es el Salmo número 32. Voy a leer el Salmo completo y después vamos a ir pasito a pasito tratando de analizar algunas partes del Salmo. Dice el Salmo 32: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Cuál será el factor imprescindible, necesario, importante para nuestro bienestar al que se refiere este salmo? ¿Se dan cuenta cuál es? El factor necesario es sentirnos perdonados. El factor necesario es ser libres de culpa. Es lo que dicen los dos primeros versículos, los vamos a leer otra vez para tenerlos presentes. Bienaventurado aquel, ¿quién? Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oigan, todos nosotros queremos ser bienaventurados. Todos nosotros queremos ser dichosos. Todos nosotros queremos sentirnos bien. Pero podemos tenerlo todo. Pero si nosotros nos sentimos corruptos por dentro, va a estar todo mal. ¿Ustedes han escuchado de grandes poseedores de grandes riquezas que terminan quitándose la vida? Qué contradicción, ¿verdad? Uno dice, uno luchando toda la vida con tal de tener un poco, y hay quienes tienen todo y no alcanzó. O quienes tienen el dinero, quienes tienen la fama, quienes tienen la posición, quienes tienen todo. Pero si no tienen esto, entonces no alcanza. Este es un bienestar tremendamente necesario para cualquiera de nosotros que quiera realmente experimentar lo mejor de la vida. Y es por eso que venimos al Señor. Ahora, a ver si calificamos en esto. Bienaventurado, aquí no dice aquel que nunca haya transgredido. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Por qué no dice bienaventurado aquel que nunca transgredió, que nunca hizo nada malo? Porque no existe, ¿verdad? Miren lo impresionante que dice aquí el versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien Dios, no culpa de iniquidad. Escuchen, estamos hablando de Dios. Dios es el que tiene toda la autoridad, Dios es el que ve todo. Dios es el que conoce tus pensamientos, que conoce tu pasado, que conoce tus malas acciones, que conoce cómo te sientes. Toda tu historia la tiene delante de sus ojos. Aquí habla de que es bienaventurado a quien Él, que lo conoce todo de nosotros, no nos castiga, no nos considera llenos de culpa. Ahora, ¿cómo se puede conseguir esto? Porque la verdad, ninguno de nosotros califica como persona sin culpas. Y esto va para todos, hasta los más jóvenes. Cada uno de nosotros, delante de Dios, ha operado de maneras que a Dios no le agradan. Quiero recordarles lo que dice en el Nuevo Testamento con respecto a nuestra condición delante de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta de los Romanos, en el capítulo 3, él cita un salmo y dice, Romanos 3, del 10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura
hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice un poquito más adelante, el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Dice todo en la palabra. O sea, ¿eso te incluye? Ustedes se dieron cuenta aquí en la descripción de este salmo, está describiendo algo bastante feo. Personas que tienen la boca llena de amargura, que sus pies se apresuran a derramar sangre, que hay quebranto en sus caminos, que no conocen la paz. ¿Saben de quién está hablando? De nosotros. Cuando nosotros estamos separados de Dios, cuando nosotros no estamos en contacto con nuestro Creador, entonces nuestra vida no solo carece de lo externo, sino que internamente se muere. Y en esa condición es que nosotros nos llenamos de amargura, nos llenamos de malos pensamientos, nos llenamos de malas ideas, terminamos haciendo lo que termina siendo perjudicial para nosotros mismos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la presencia de Dios porque nosotros hemos pecado. Cuán agradecidos tenemos que estar de tener la oportunidad de volver a Dios. Escuchen, esto que acabamos de leer afecta a toda persona sobre el planeta. Cada persona que usted conoce está bajo la misma situación que nosotros acabamos de describir. Ahora, los que venimos a Jesús tenemos la bendición, la riqueza de parte de Dios, de que Él nos perdona. Y como dice el Salmo, el propio Jehová, el propio Dios, llega a considerarnos a nosotros libres de iniquidad. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿por qué murió Jesús? ¿Por los que se lo merecían? ¿Por los buenitos? ¿Para salvar a aquellos que no habían hecho ningún mal? No. Siendo aún pecadores, o sea, estando separados de Dios, Dios ha tenido la bondad, la misericordia de entregar a su Hijo a morir y a derramar su sangre por aquellos que se habían alejado de Él. Así que esto es para nosotros, esto es lo que nosotros encontramos en Jesús. Hermanos, hablando de sentirse bendecido, hablando de sentirse bien, tú puedes tener un bocado apenas que pudiste comprar con los últimos centavos que te quedaban, pero si tienes el perdón de Dios en tu corazón, lo tienes todo. Te pueden faltar cosas, pero teniéndolo el Señor, teniendo esa relación auténtica con el Señor, porque Jesús murió por nosotros recibimos la abundancia de la gracia de Dios. Entonces, lo tenemos todo con Él. A mí me llama la atención aquí en el Salmo, que en el versículo 2 que ya leímos, dice, a quien Jehová no culpa de iniquidad, la persona bienaventurada es esta, es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quiénes serán esas personas raras en las que hay engaño? Somos nosotros. ¿O ustedes no fingen delante de los demás? Todos fingimos en una manera u otra. Ay, me puedo estar sintiendo mal, pero que me vean bien. Señoras, para eso inventaron el maquillaje, ¿verdad? Yo digo que no se note. Que no se note. Ahí va. Como decimos a veces, la procesión va por dentro. No fingimos, gente. En nuestro espíritu a veces hay engaño. Ojalá pudiéramos contar con un contexto, y la idea es que la iglesia sea ese contexto, donde nosotros podamos ser tan auténticos que cuando estamos
en el límite de nuestras fuerzas podamos decir, hermanos, aquí estoy, no doy más. Y que haya alguien que nos pueda ayudar, que pueda orar por nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces andamos por el mundo con un espíritu lleno de engaño. Ahora, siguiendo en el Salmo, ¿cómo se hace para obtener este bienestar? Miren lo que le pasó al rey David, que fue el autor de este Salmo. Les leo los versículos 3 al 5. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David está contando su experiencia. Está hablando de su trato con Dios. Y nosotros vamos a decir, pero David escribió más de la mitad de los salmos de la Biblia. David fue el rey escogido por Dios. Cuando Dios desechó al primer rey de Israel, que era Saúl, tenía uno ya preparado y escogido, y era David. ¡Wow! Él era importante y era el escogido delante de Dios. ¿Saben qué más era? Era humano. Era como tú y como yo. Y en determinadas circunstancias, David llegó a hacer cosas muy malas también. Llegó a ensuciar su vida y su alma de una manera muy complicada. Pero aquí dice que algo pasó en la vida de David mientras David hizo silencio, mientras callé. ¿Saben? Hay ciertas cosas de las que nosotros preferimos no hablar. ¿Se han dado cuenta de eso? Nosotros no andamos hablando por ahí de nuestros fracasos. Generalmente, si vamos a compartir algo, hablamos de las cosas que nos han salido bien. Nosotros no andamos hablando por ahí de nuestras debilidades. Generalmente compartimos nuestras fortalezas. Pero cuando nosotros nos comunicamos con Dios, tenemos que romper ese voto de silencio para hablar de lo que nunca hablaríamos con otras personas. A eso es a lo que se refería David. Mientras él hizo silencio, mientras no trató con Dios acerca de lo que pasaba, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Andaba mal, estaba mal. ¿Pero por qué? Porque no había tratado con Dios aquello. Y justamente con Dios, ¿cómo voy a hablarle a Dios de todo lo que yo sé que lo insultó a Dios? Todo lo que yo sé que no es del agrado de Dios. Tratarlo con Él. Dios busca la manera, Dios nos enfrenta para que nosotros lleguemos a enfrentar esas situaciones. Miren lo que pasó con David luego de que él pecó severamente. Él, siendo el rey de Israel, aprovechó su atribución como rey para tomar decisiones con respecto a la vida de la gente. Cayó en adulterio y en homicidio. Mató al esposo de aquella señora que tomó. Ahora, después que pasó eso, por un tiempo David cayó, como dice el Salmo. Dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Se imaginan ese momento? David, como rey, tenía la atribución de hacer justicia. En este caso, viene Natán delante de él y le presenta este caso del hombre rico que tenía ganado, que tenía sus animales, que tenía sus riquezas, y el hombre pobre que tenía solamente una corderita y la tenía como mascota, la tenía como miembro de la familia. Dormían con ella, comían con ella, era una fiesta tenerla a la corderita. Vino alguien de visita, quiso preparar una comida y en lugar de agarrar uno de sus animales, hizo agarrar la corderita del hombre pobre. Cuando David escuchó eso, ¡ah!, le entró la ira. ¿Cómo pudo hacer eso? Nunca se esperó lo que Natán tenía para decirle de parte de Dios. ¿Saben? Hay una cosa muy fea que nos puede pasar: recibir un dedo índice apuntando hacia nosotros. Tú eres ese hombre. Wow. ¿Cómo? Pues sí, David tenía todo lo que quería. Tenía las riquezas, tenía la popularidad, tenía la autoridad, tenía la posición. Y había uno de sus soldados que estaba en el frente de batalla, luchando por su nación y luchando por el reino de David. Y David, aprovechando su ausencia, tomó su esposa. Lo que había relatado Natán con respecto a la corderita era cierto en la vida de David. Así que te enoja lo que hizo ese hombre, eres tú, le dijo Natán. Y se lo dijo Dios. ¿Se imaginan en ese momento el sentimiento de profunda vergüenza que debe haber sentido David? ¿Cómo te sientes tú cuando quedan al descubierto tus peores acciones? Cuando quedan al descubierto tus intenciones. Da vergüenza, ¿no? Duele. Uno se siente mal, se siente pésimo. Pero saben, cada uno de nosotros necesita pasar por ese momento de sentir el peso del pecado para poder recibir la sanidad de parte de Dios. Dios permitió que David enfrentara este momento de vergüenza porque él quería hacer algo mejor. Miren lo que terminó diciendo David pocos versículos después. 2 Samuel 12:13 dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Este fue el momento de confesión pública de David con el profeta de Dios, con Natán. Pero yo sé, y creo que todos llegamos a entender, que David también tuvo un encuentro personal, íntimo, a solas con Dios, donde él trató su asunto con el Señor. Todos nosotros necesitamos llegar a estos momentos en los que tenemos que decir: pequé contra Dios. Y escuchen, no importa cuánto tiempo hace que vengamos a la iglesia, no importa cuánto tiempo hace que seamos cristianos, que escuchamos el Evangelio hace tanto tiempo y yo ya... No, yo ya nada. Cada uno de nosotros se vuelve a equivocar. Ojalá a veces le pusiéramos límite a nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos. Pero gracias a Dios que Él ha provisto la manera de que nosotros podamos llegar delante de Él para recibir verdadera sanidad. Les voy a volver a leer el pasaje que nos leyó Blanca hace un momento. Dice 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Casi no tengo más nada que decir. ¿Se dieron cuenta de lo que dice este pasaje? Puede haber una diferencia a veces entre lo que decimos y cómo andamos. Si decimos que estamos en luz, pero andamos en oscuridad, estamos mintiendo. Y estamos mintiéndole a Dios, o lo estamos haciendo mentiroso. ¿Se dan cuenta de lo que dice el pasaje? Si decimos que no tenemos pecado, a ver quién se levanta. A ver quién es el acusador de la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, que va a tirar la primera piedra. A ver, ninguno de nosotros. Necesitamos acercarnos a Dios y encontrar sanidad en Él. Pero lo bueno es que dice, si confesamos, confesar implica soltar en nuestras palabras aquello que nunca quisiéramos decir, pero en realidad nunca quisiéramos que hubiera ocurrido. Pero tenemos que soltarnos nuestras palabras con el Señor. Escuchen, no es que a partir de mañana voy a utilizar un cuartito, hay una puertita ahí para hacer un confesionario para que ustedes me vengan a contar a mí todo. No me vengan a contar a mí nada. Pero cada uno de nosotros se tiene que contar al Señor. O sea, no lo dejen pasar. Nosotros hay veces que decimos, ay bueno, el Señor ya sabe. El Señor ya sabe que pasó y bueno, ya está. No te conformes con que el Señor ya sabe. Necesitamos ir delante del Señor y necesitamos hablar de eso con el Señor. Necesitamos confesarlo. Necesitamos decirlo. ¿Queda feo? Sí queda feo. Señor, mentí. Señor, miré aquello. Señor, tuve este mal pensamiento. Podemos seguir, pero necesitamos. Es parte de nuestra sanidad. Dios utiliza sincerarnos con Él para sanar profundamente nuestra alma y, como dice el Salmo, para hacernos bendecidos, para hacernos dichosos, para que seamos bienaventurados. Sigue diciendo el Salmo en los versículos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Este que escribió estas palabras, fueron dichas por el mismo David que había pecado. Y viene delante de Dios y lo reconoce como su refugio. Reconoce y le dice a Dios, Señor, qué lindo. Vas a poner en mi boca canciones de liberación. ¡Qué bueno! ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios bendeciría tanto? Porque es la persona que ha estado dispuesto a reconocer su error y lo ha tratado personalmente con Él. Dios tiene esta capacidad de obrar en nuestras vidas para que cuando venga la inundación no nos alcance más. Nosotros queremos esa protección de Dios, pero para tener esa protección de Dios tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros con Él. Dice versículos 8 y 9, es interesante porque está todo el Salmo, está hablando David con Dios y en un momento Dios mismo interrumpe lo que David está diciendo y empieza a hablar él. Esta parte la dice Dios. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti. ¿Entiende lo que está diciendo? Es Dios ahora el que tomó la conversación y le dice, yo te voy a hacer entender. Esas palabras son para nosotros. Dios quiere hacernos entender a nosotros, hermanos. Quiere que nosotros comprendamos su sabiduría. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos y tenemos que volver una y otra vez al libro. Y tenemos que volver una y otra vez a tratar con Él en oración. Tenemos que estar pendientes, atentos para no distraernos y para acercarnos al Señor. ¿Y vieron la otra recomendación del Señor? Dice, no sea, y vamos a decirlo como lo decimos nosotros, no sea bruto. Claro, ahí lo dice en una forma diferente. No sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Nosotros en mexicano lo entendemos, no sea bruto, ¿verdad? No solo mexicano, chileno, colombiano, todo. Lo entendemos claramente. Dios nos dice, oye, no seas bruto. No sigas insistiendo en hacer algo que no te está haciendo bien. No sigas alejándote. No sigas perjudicándote a ti mismo. Porque yo te voy a hacer entender, dice Dios, el camino en el que tienes que andar. Qué bueno que el Señor esté dispuesto a hacernos entender su camino. El Salmo termina diciendo, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Pero ahora miren, aquí dice que habrá dolores para el impío, pero en el otro lado pone a los que esperan en Jehová que les rodea la misericordia. ¿Cuál es el lugar que tenemos que tomar nosotros? Tenemos que ser de los que esperan en Dios. Amén. ¿Verdad? Ahora dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿No habíamos leído en Romanos que no hay justo ni siquiera uno? Cuando acá le habla a los justos, ¿a quién les está hablando? En el contexto del Salmo, le está hablando a aquellos que son capaces de confesarle sus transgresiones a Dios. Porque dice la palabra que cuando creemos en Jesús, habiendo confesado nuestros pecados, nosotros somos justificados. Recibimos la justicia de Jesús sobre nosotros. Así que alégrense en Dios y gócense justos. Canten con júbilo. Miren cómo lo llaman todos ustedes los rectos de corazón. Rectos de corazón en esta vida no los hay porque todos somos pecadores. Pero aquellos que buscan al Señor y que en Cristo Jesús encuentran perdón de pecados y sanidad del alma, ellos son los rectos de corazón, que pueden vivir esta vida en una relación con el Señor. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo para hablar de lo que tenemos que hablar con el Señor? Porque esto tiene que ser práctico, hermanos. Y no va a ser ahora, cada uno de nosotros necesita un tiempo con Dios. Necesitamos por un rato apagar la televisión, tal vez dejar el celular por un rato, tal vez estar un momento a solas simplemente y decir, Señor, hablemos. Hay inmensa sanidad de Dios cuando nosotros le buscamos de todo corazón y abrimos honestamente nuestro corazón delante de Él. Por eso yo les animo, hermanos, necesitamos llegar delante de Dios, confesar lo que necesite ser confesado y recibir de Dios el perdón, porque Cristo Jesús fue entregado en la cruz para que seamos perdonados. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado, porque has querido darnos una nueva oportunidad. Y gracias, Señor, porque en este día tú nos estás llamando
para que lleguemos sinceramente delante de ti a tratar aún las cosas que nos avergüenzan más. Pero Señor, permítenos por favor recibir la sanidad que tú tienes para nosotros. Permítenos por favor, Señor, ser renovados espiritualmente al hablar contigo con toda sinceridad. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dicho. Y Señor, que podamos recibir en tu presencia ese perdón restaurador y sanador que solamente tú puedes dar. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, Señor, y que tú nos conduzcas a ese momento de intimidad personal contigo, en el que podamos tratar nuestra vida y que podamos recibir sanidad y restauración de tu parte. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que sigas obrando en nosotros. Padre, bendice a tu iglesia. Levántate para defender a tu iglesia, Señor. Permítenos seguir edificándonos y permítenos que cada uno de nosotros pueda ser algo bueno para la vida de cada uno de sus hermanos en la iglesia, Señor. Bendice a aquellos que no han estado con nosotros hoy y sigue obrando en tu iglesia para que tu obra sea hecha conforme a tu poder y tu gracia, no conforme a los planes ni al poder de personas humanas, sino conforme a ti, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y Padre, danos a cada uno de nosotros una semana bendecida en la que podamos acercarnos a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra, que Dios nos habla, ¿verdad? Para que nos preparemos. Empezamos con los anuncios de este miércoles, que tenemos el estudio bíblico de este libro, Vida Discipulada, en la cual Dios nos está capacitando para que seamos verdaderamente sus discípulos. Esta es una gran bendición. El que haya tenido el libro en sus manos, estúdielo, haga la tarea, apréndase el versículo de memoria, analícelo y pongámonos en práctica en nuestra vida, porque de ahí depende el crecimiento. Miércoles a las 6 de la tarde tenemos el estudio bíblico en Vida Discipular de este libro. El viernes tenemos servicio de oración a las 6 de la tarde. Están todos invitados igualmente en la parte de abajo, del salón de abajo, a las 6 de la tarde, para que todos estemos orando. Este sábado 21 de septiembre, de 9 a 11 de la mañana, tenemos el servicio de mujeres, la reunión de mujeres. Las esperamos a todos. Inviten a una amiga más para que pueda también ser bendecida por medio de la palabra de Dios y podamos compartir con ellas, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Domingo 9 de la mañana, estudio bíblico en la parte de allá abajo, y el estudio general, el culto general a las 10:15. Los esperamos aquí. Que Dios me los bendiga a todos. Y antes de que se vayan, pueden pasar allá abajo. Hay manzanas, hay bolsas de manzanas que pueden llevar cada una de las familias. Y si ya tienen y pueden y se acuerdan de alguien que la necesite, llévenla, que será de gran bendición para todos. Que Dios me los bendiga y que Dios tenga una semana bendecida para cada uno de nosotros. Bendiciones.